La palabra a la canciller María Ángela Holguín. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo muy especial a todos los miembros de la Comisión Segunda, a la doctora Tatiana Cabello por este debate que lo consideramos de la mayor utilidad. En el seno del gobierno llevamos muchos meses y mucho tiempo dedicados a su estudio y a ver cómo Colombia puede afrontar lo que nos está pasando en esta gran migración venezolana. Primero que todo, yo quisiera enviar un mensaje de la posición del gobierno. Nosotros tenemos que y hemos sido agradecidos con el gobierno de Venezuela de la migración colombiana que recibieron en la década de los 70, en la década de los 80, en la década de los 90. En ningún momento vamos a faltar a ese agradecimiento y a estar a la altura de un país solidario, un país amigo y un país que realmente siente que tiene que darle la mano a sus hermanos venezolanos por la situación que están viviendo. Yo quiero que eso quede claramente. Entendemos las situaciones de orden público en ciertas ciudades, entendemos que puede haber ciertas dificultades en seguridad, pero eso no quiere decir ni eso va a hacernos dudar de lo convencimiento que tenemos hoy en día, que es que vamos a ser generosos y vamos a ayudar a los venezolanos en este momento que necesitan de la mano del pueblo colombiano. Y es muy triste cuando uno oye mensajes que se ve ya un poco de xenofobia. Nosotros lo dijimos en Cúcuta la semana pasada, y de estigmatización a venezolanos, digamos, porque además tampoco es que haya muchas pruebas. Cuando uno le pregunta a los directores de la policía de ciertos lugares, dicen no, la gente ya se le volvió que el atraco son venezolanos. Esto no quiere decir que no seamos conscientes de situaciones puntuales donde la fuerza pública está al tanto de esa situación y no vamos tampoco a dejar que ciudades vayan a estar afectadas por situaciones de orden público. En cuanto, voy a iniciar un poco como la presentación de la doctora Tatiana Cabello, como ese mismo orden. Primero el tema de las cifras. El tema de las cifras es un tema muy complejo porque, como ustedes comprenderán, esto son fronteras muy porosas, son fronteras en que muchos de los venezolanos no pasan por los puestos de control. Las cifras que nosotros tenemos son cifras de control migratorio, de lo que pasa en los 7 puestos de frontera. 7 puestos de frontera que, entre otras, eran 5 y hemos aumentado a 2 más precisamente por el flujo migratorio. Esto es en el puente Francisco de Paula Santander y en Puerto Santander igualmente pusimos puestos de migración fronteriza. Entonces las cifras que nosotros manejamos son las cifras de esos 7 puestos fronterizos. Obviamente las cifras de cuántos venezolanos hay que han pasado por diferentes partes, pues la verdad es muy difícil de tener. ¿Qué hemos hecho? Y en eso trabaja Migración Colombia, de ir ciudad por ciudad y tratar de hacer una especie como el censo de cantidad de venezolanos que pueden estar llegando a ciertas ciudades, sobre todo de la costa. Pero aquí yo quiero también hacer una anotación muy importante. En un 70%, o yo diría casi más, los venezolanos que están llegando son colombo-venezolanos. Son gente que tiene la doble nacionalidad, por lo tanto son colombianos como tales. Y cuando uno mira ese fenómeno en la costa caribe, pues es que de la costa caribe fue que salieron la gran mayoría de los colombianos que se fueron a residir a Venezuela. Entonces están volviendo a sus casas, a sus lugares de origen, y como tal se tratan como colombianos. El porcentaje que nosotros tenemos, hicimos una pequeña encuesta con la OIM que le pedimos el favor que hiciera como para tener algún dato en el tema de frontera, es que en un 70% son colombo-venezolanos, en un porcentaje inclusive hay un 30% de colombianos 100% que no tienen nacionalidad venezolana, hay un 40% que son colombo-venezolanos y hay un 30% de venezolanos. Por lo tanto, aquí estamos hablando que no podemos negar que hay colombianos que están volviendo a su país y como tal tienen todos los derechos de cualquier colombiano. Entonces, las cifras, yo les pediría que
que hiciéramos un esfuerzo, porque la cifra de los 400 y pico de la ciudad de Bogotá me cuesta trabajo creer que eso es así. La cifra, por ejemplo, que sacó el Tiempo hace un par de semanas, inclusive le mandamos una nota al Tiempo, porque son cifras... La cifra sale del Tiempo, no me la mandó, sale del Tiempo, la única cifra. Sí. Nosotros le mandamos una nota al Tiempo pidiéndole que de dónde salen las cifras, porque realmente el manejo de las cifras es muy complejo y no es la cifra que maneja Migración Colombia. Entonces, ese también es como un tema que para nosotros es muy importante. Voy a empezar entonces, la doctora Tatiana empezaba con el tema de refugio. Nosotros la cifra que tenemos es que entre el año 2011 al año 2016, en los 5 años, hay 354 solicitudes de refugio. De esas, le respondo, año 2016, solamente como para que cojamos un año y entendamos qué es lo que pasa. La solicitud fue de 212, es de los años, obviamente, con mayores solicitudes, de 354 en 5 años, el año 2016 es de 212. Las actas de rechazo fueron de 28 personas, 28 personas. Nunca llegaron a la entrevista 15 de ellas, no llegaron con ningún tipo de los requerimientos de papeles que se les piden. Digamos, en el trámite todavía hay 152, porque nosotros en ese trámite, que es largo, y ustedes comprenderán que de estos años para acá, pues esa comisión se ha desbordado. Estamos hablando que solamente esto es Venezuela, pero hay pues otras nacionalidades, pero se hacen entrevistas, se les solicitan pues, ampliar la solicitud, se les piden razones claras de por qué están pidiendo el asilo, y en esos trámites es que las personas finalmente nunca alcanzan a completar todo su trámite, y tenemos un número que todavía están en proceso de 152. Entonces no es que de 354 solo hemos dado 28, hay 152 de esas que están en ese procedimiento solo del año 2016. También quiero decirles que desde el año 2013 hemos flexibilizado el tema migratorio en cuanto a los requerimientos de visas y de entrada. Por ejemplo, para una prórroga de permanencia había que salir del país y solicitar la prórroga de permanencia en su país de origen. Eso lo abolimos, y la persona que viva acá, venezolana, puede solicitar la prórroga en el mismo país. Se puede cambiar la categoría de la migración, porque entran por una razón y pueden ya quedarse por otra razón. Eso antes se pedía que fuera por fuera, ahora ya no. Todas esas flexibilizaciones hemos hecho para que precisamente pues, pueda haber alguna, sea como más, un proceso menos engorroso para los venezolanos, y no tengan que salir a su país para hacer este tipo de cambios en su situación migratoria. En cuanto a eso, en lo que tiene que ver con el refugio, en cuanto tiene que ver con el retorno, doctora Paola, yo no puedo estar más de acuerdo con usted con el tema del impuesto de timbre, y déjeme decirle que le rogué al Ministerio de Hacienda que en esta reforma tributaria lo pusiéramos. Todo el cariño por el Ministro de Hacienda, todo mi respeto, pero déjeme decirle que en eso estamos completamente de acuerdo. Es imposible que una persona pueda pagar el 50% del costo del pasaporte sin impuesto de timbre. Se lo solicité, me dijeron que tenía que ser a través de una reforma tributaria, le pedí que si en la anterior reforma tributaria lo podíamos hacer, que desafortunadamente no fue así, pero yo comparto con usted, la gente mía de consulares está mirando específicamente los dos artículos que usted mencionó, a ver si el Ministerio de Hacienda nos puede ayudar. Sabemos perfectamente que el costo del pasaporte, especialmente en el caso de Venezuela, pues es completamente absurdo para los colombianos, y además tienen derecho de tener el pasaporte. Eso es un derecho, de tener un documento de identidad. Entonces, ahí seguimos trabajando, esperemos que haya algún tipo de flexibilidad en ese tema. Y en el tema del retorno también pues venimos trabajando, usted comprenderá, los recursos que tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores pues son unos recursos casi nulos, muy bajitos. Realmente trabajamos con las uñas, con la OIM, con diferentes organizaciones.
Y también, si la situación en Venezuela continúa, como al parecer va a continuar, pues van a haber muchos más colombianos que quieran volver a su país y vamos a tener que tener una oferta mucho más sólida para responder. En el tema de salud, obviamente voy a dejar que el doctor Alejandro lo explique, pero ya también hemos avanzado y parte fundamental es toda persona tiene derecho a la salud, por lo tanto habrá también ya les contará el doctor Alejandro la decisión que hay para que los hospitales públicos atiendan de urgencias a los venezolanos. Igualmente en el tema de educación, ¿qué hicimos con el tema de educación? Se solicitaba un registro de parte de cada niño que podía entrar a una institución educativa. Ese registro se hacía en Venezuela con la apostilla. Hemos abolido la apostilla y el registro digamos, temporalmente. Ahora cualquier niño puede ir a una institución educativa, lo van a poder recibir. Eso ya le mandamos una circular a la ministra de Educación, con quien hemos tenido varias reuniones. Ella se la iba a transmitir a la Secretaría de Educación de todo el país. Y no había ningún tipo de sanción a esa entidad educativa porque no tuvieron registro de los niños venezolanos que están recibiendo. Entonces, en el tema de educación también ahí hemos avanzado. En el tema de las multas que usted habla, doctora Tatiana, ¿a quién hemos multado? A aquellas empresas que están, y eso lo decía la representante, aquellas empresas que están contratando venezolanos con unos salarios irrisorios, sin ningún tipo de papeles, pues eso tampoco lo podemos permitir. O sea, yo entiendo que ahora los venezolanos tengan que dar la mano en el trabajo, pero tampoco las empresas pueden abusar de estas circunstancias. Entonces hemos sin prestaciones y sin nada. Entonces ahí hemos, en la oficina del doctor Christian Kruger, ha sancionado 500 empresas y estamos haciéndolo en todas las ciudades. Le hemos pedido a la señora ministra de Trabajo que nos colabore en este tema, porque es la única manera en que van a poder contratar. Si contratan a los venezolanos, los contratan como debe ser. En el caso específico de la sentencia de la Corte Constitucional, yo les quiero aclarar a ustedes que nosotros nunca hemos hecho una deportación masiva. Las deportaciones son individuales, cada caso se estudia individualmente y se le da a la persona a la cual le llega migración y no tiene papeles un tiempo prudencial para que pueda hacer su solicitud de visa, y ya si no hace la solicitud de visa, ahí es el momento en la deportación. O sea, nosotros no hacemos no es que haya enredadas y deportaciones masivas. Pero yo quiero que ustedes entiendan una cosa: antes de agosto de 2015, fecha en la cual el gobierno del presidente Maduro expulsó y deportó a 20.000 colombianos indiscriminadamente y de la manera más horrorosa, nosotros no pedíamos pasaportes a los venezolanos a la entrada. No pedíamos absolutamente nada y los venezolanos entraban con su documento de identidad venezolana. A partir del 2016, fecha. Y Venezuela sí nos pedía pasaporte. En el año 2016, cuando abrimos la frontera, nosotros empezamos a pedir pasaporte. Reciprocidad, nos pedían pasaporte, nosotros pedíamos pasaporte. Las personas que no se están dejando de entrar al país es porque no tienen pasaporte. Debido a esa situación de que en Venezuela es bastante difícil que los venezolanos puedan tener pasaporte, y eso lo tenemos claro, hemos, tomamos la decisión de la tarjeta fronteriza. ¿Y para quiénes son y para quién está dirigida la tarjeta fronteriza? La tarjeta fronteriza está dirigida a esa población venezolana de frontera que entra a Colombia o diariamente o semanalmente o permanentemente en cualquiera de los puntos de frontera, que al estar permanentemente entrando y no tiene pasaporte, hay niños que estudian en Colombia, 3.000 alrededor de niños que viven en Venezuela estudian en Colombia, personas que trabajan en regla, o personas que de alguna manera, cualquier cosa que hacen, pero están atravesando la frontera permanentemente. Para esas personas está dirigida la tarjeta fronteriza. La tarjeta fronteriza no está dirigida absolutamente para todos los venezolanos, sino específicamente las personas de frontera. Ahora el doctor Cristian le dirá la cifra exacta, más o menos tenemos inscritas unas
50.000 o 60.000 personas que se han inscrito, dan el nombre, dan su dirección, dan la actividad a la que se dedican y con esa tarjeta fronteriza están pasando. Al resto de venezolanos se les pide pasaporte. Las personas que no tienen pasaporte pues no se dejan entrar al país. Eso es lo mínimo que uno puede hacer para poder tener orden y organización en un control. En el tema de en el tema de seguridad, pues yo voy a dejar que el viceministro Aníbal sea quien explique, pero creo que el trabajo que se ha venido haciendo en esa buena relación fuerzas militares, de ejército y policía, hemos tenido realmente unos muy buenos resultados, especialmente la frontera del norte de Santander, que es tal vez la más compleja, y entonces yo le dejaría que contestar. En el tema de la Corte Constitucional que yo iba a tomar y se me pasó, al no ser por deportaciones masivas, digamos, la Corte lo que dice es: usted no puede hacer una deportación masiva porque sean trabajadores sexuales, obviamente es específicamente en ese caso puntual del que habla la Corte Constitucional. Nosotros nunca lo hemos hecho, nosotros les damos un tiempo para que se legalice, para que saquen una visa. En el caso de que no tengan una visa, pues sí hay una deportación, es lo mínimo que uno puede exigir pues como Estado, y es que la persona esté regulada en el país. Lo que dice la Corte es que de alguna manera facilitemos la visa. Estamos viendo si facilitar la visa es, además del trámite que tampoco cueste, lo estamos mirando con Migración y con la Dirección de Consulares, pero yo sí quiero en esto dejar muy claro: jamás hemos hecho deportaciones masivas, siempre se mira caso por caso. Además, porque para nosotros es muy raro la deportación, eso era un tema que jamás Colombia estuvo frente a una deportación, y pues menos de venezolanos. Estos son temas que para nosotros son nuevos, así como nos han deportado permanentemente colombianos desde Venezuela, pues no es el tema que Colombia ha hecho, y menos con los hermanos venezolanos. Yo aquí quiero contestarle un poquito al representante del Amazonas con el tema del Perú y las deportaciones. El Perú viene afrontando una situación de criminalidad, desafortunadamente producto de unas bandas que se han instalado en el Perú, especialmente en Iquitos, del gota a gota. El gota a gota allá no es un delito. En Perú, lo que les hemos dicho a los peruanos, y hemos trabajado mucho. Yo fui con el general Naranjo, el vicepresidente, hace unos meses al Perú, para que entiendan que tienen que volverlo una ley de que es un delito, si no, no